Muy buenos días a todos. Es un gusto y un privilegio poderte compartir la palabra de Dios el día de hoy. Nosotros, la región Tlajomulco, estamos muy contentos de poder servirte de esta manera. Cuando te servimos, quiero decirte que lo hacemos con todo nuestro corazón. También queremos pedirte que des un like a esta emisión para que nuestro mensaje pueda seguir llegando a muchas otras personas y pueda seguir habiendo en este mundo muchas personas transformadas por medio del mensaje de la verdad, el mensaje de nuestro Señor Jesús. El tema del día de hoy, el sermón, se denomina lealtad inquebrantable en tiempos de sufrimiento o en momentos de sufrimiento. Quiero decirte varias cosas que a mí me parecen muy importantes. Primero, tendríamos que analizar qué es la lealtad. Y yo estaba pensando, una definición que yo de alguna manera tengo en mi mente podría ser algo parecido a que la lealtad es una acción encaminada a generar adhesión por medio de actos de honorabilidad, y muchas veces esos actos de honorabilidad son también movidos por cuestiones de gratitud. Entonces, ¿cómo nosotros como seres humanos podemos ser leales en momentos de prueba o momentos de sufrimiento? A ver, ahora otra pregunta. ¿A qué se puede ser leal el día de hoy? Pues muchas personas son muy leales, por ejemplo, a su empresa o su corporación en la que sirven. Algunos otros son leales a grupos, ciertos grupos, por así decirlo, doctrinales, a un equipo de fútbol, por ejemplo, son leales a los colores de su camiseta, etcétera. Algunos otros son, por ejemplo, leales a sí mismos o a sus pensamientos. Pero el tema del día de hoy es que nosotros podamos ser leales a Dios aún en momentos de sufrimiento, porque yo estaba pensando, ¿la lealtad se puede romper? ¿Se puede quebrantar? Sí se puede quebrantar, y esa lealtad puede quebrantarse por una cuestión multifactorial. A veces hay factores externos, no solamente externos, sino dentro de nosotros, que en algún momento ya no nos permiten ser leales a esas personas especiales o a esas corporaciones o incluso a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestra lealtad no se quebrante? El día de hoy estudiaremos a un hombre, la vida de un hombre que aún en momentos muy difíciles y muy complicados, él siempre fue leal. Pero antes de comenzar mi predicación, quiero leerles una carta de un pastor africano que fue condenado a muerte por predicar el evangelio. Esta es una carta anónima y nos habla un poco acerca de qué es lo que puede llevar a un hombre, ¿sí?, aún en momentos difíciles, a ser fiel a Dios, a ser leal a Dios. Miren lo que dice. Carta anónima de un pastor africano condenado a muerte por predicar el evangelio. Soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Tengo el poder del Espíritu Santo. Mi suerte ha sido determinada. Yo he cruzado la línea. La decisión ha sido tomada. Soy uno de sus discípulos. No voy a mirar atrás, o pausar, o detenerme, o devolverme, o quedarme quieto. Mi pasado ha sido redimido, mi presente tiene sentido y mi futuro está seguro. Ya yo he terminado y no quiero saber nada de vivir a medias, de ambular por las aceras. No quiero saber de sueños pequeños, rodillas suaves, visiones tímidas, de hablar mundano, de dar poco y de metas pequeñas. Ya no necesito prominencia, prosperidad, posición, promoción, aprobación o popularidad. No necesito tener la razón, ser el primero, ser lo máximo, ser reconocido, ser honrado, ser estimado o recompensado. Ahora vivo en su presencia, confío en la fe, amo con paciencia, soy levantado por la oración y vivo con poder. Mi rostro ha sido fijado en una dirección. Mi caminar es rápido, mi meta es el cielo, mi camino es estrecho, la carrera es rústica. Mis compañeros son pocos. Mi guía es confiable y mi visión es clara. No puedo ser comprado, desacreditado, desviado, seducido, devuelto, diluido o retrasado.
No pestañearé frente al sacrificio, no dudaré en la presencia de la adversidad, no negociaré en la mesa de mis enemigos, ni consideraré la popularidad, ni daré vueltas en medio de la mediocridad. No me rendiré, ni callaré, ni pausaré, ni me cansaré hasta que haya predicado, orado, pagado, acumulado para la causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesús. Tengo que seguir hasta que Él venga, dar hasta que me caiga, predicar hasta que todos conozcan y trabajar hasta que Él pare. Y cuando Él venga a reconocer a los suyos, Él no tendrá problemas en reconocerme. Mis colores serán claramente visibles. No sé qué te provocó este documento que te acabo de leer. Si tú eres una de las personas que es la primera vez que acudes a este canal y estás viendo esta emisión, es muy probable que a lo mejor en tu mente puedan venir pensamientos como, pues me invitaron a un lugar para que después sea cristiano y para que después yo aprenda a sufrir. Es decir, me quieren traer a un lugar para que yo sufra. Te quiero comentar 3 cosas muy importantes. La primera, los cristianos no buscamos el sufrimiento. No es nuestro enfoque, no estamos en busca de ello, pero sabemos que definitivamente puede ocurrir, puede venir a nosotros sufrimiento. La otra cosa que quiero comentarte de esas 3 que quiero decirte es que todas las personas en este mundo caído, ¿sí? En este mundo lleno de pecado, sufren hasta que Jesús venga por segunda vez, ¿sí? Juzgue a la humanidad y podamos estar con Dios en el cielo. Las personas aquí, sean cristianas o no sean cristianas, de todas formas sufren. Sufren por enfermedades, sufren por devaluaciones, sufren porque perdieron su coche, sufren porque perdieron su casa, sufren porque su esposa o su esposo los abandonó por otra persona, sufren porque les robaron, sufren porque los estafaron, sufren por las injusticias. Por un sinfín de cosas las personas sufren y no necesariamente son cristianas. Pero déjame decirte algo más. Es muy posible que también tú estés sufriendo por tu alcoholismo, por tu adulterio, por tus mentiras y por un sinfín de otras cosas. Es decir, las personas sufrimos también por nuestro propio pecado. Así que todos los que estamos en este mundo, en este planeta llamado Tierra, vamos a sufrir hoy, mañana y en el futuro. Y hemos sufrido en el pasado. Pero entonces, el enfoque aquí, lo importante es que yo quiero compartirte es cómo por medio de la Biblia y de las Escrituras podemos tener el día de hoy una guía concreta, una guía para nuestras vidas, para poder enfrentar eso que sin lugar a dudas va a venir a nosotros. Quiero compartirte lo siguiente. En un mundo, el día de hoy, en un mundo enfocado en sálvese quien pueda, en la superación personal a costa de pisotear a los demás, en un mundo del saqueo, en un mundo egoísta, hoy tú puedes escuchar la palabra de Dios y entender que puede haber una manera de pensar diferente para que tu vida cambie. Antes de leer las Escrituras, quisiera decirte lo siguiente. Vamos a estar enfocados en algunos versículos del capítulo 21 y 22 del libro de Hechos, pero quería leerte un pequeño fragmento, un capítulo antes de la vida de este hombre. Vamos a estudiar al apóstol Pablo, también conocido como Saulo. Me llama mucho la atención lo que él dice, pero quisiera pedirte primero que me acompañes en una oración. Mi Señor y mi Dios que estás en lo alto del cielo, quiero darte muchas gracias por esta oportunidad. Quiero bendecir tu nombre, quiero bendecir tu palabra porque es poderosa y porque jamás va a perder ese valor, porque es constante, porque está presente en nuestras vidas y porque nos sigue dando mucha fe y mucho entendimiento acerca de las cosas de este mundo. Bendito seas, quiero bendecir tu nombre, darte las gracias también, pedirte que tu Espíritu Santo esté en mi corazón y en mi mente, para que pueda emitir tu mensaje de la manera que más te agrade a ti.
Bendito sea si es a través de Jesús que te quiero pedir estas cosas. Amén. Muy bien, entonces vamos a el capítulo 20, versículo 22 y 23 del libro de los Hechos. Dice la Biblia: ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Ok, fíjate lo que dice esta escritura, porque es el preámbulo de todo lo que vamos a ver. Imagínate que a ti te hacen un llamado para que puedas ser misionero en algún lugar. Hemos estado viendo en todos estos servicios pasados cómo hubo hombres que estuvieron dispuestos a irse de misioneros a otros lugares para que las personas pudieran escuchar el mensaje de Dios. Es muy importante, ¿sabes por qué? Porque si bien es cierto, tú hoy vives en un lugar, vives en una población y ahí puedes compartir a las personas, te quiero decir algo. Hay lugares donde aún en este siglo XXI todavía no les ha llegado el mensaje de la salvación de una manera correcta. Y necesitamos discípulos que puedan hacerlo. Imagínate que te hacen una invitación a irte a una misión en otro lugar, en un lugar muy lejano. Entonces, como seres humanos, pues tenemos que hacer algunas preguntas porque son importantes, ¿no? Como es la mentalidad del ser humano. Quizás a la persona que te invita, tú podrías preguntarle: oye, pero ¿me aseguras que sí voy a comer mis 3 veces al día? Porque la verdad es que yo no me puedo malpasar, ¿sabes? Es muy importante para mí. Y la respuesta podría ser: bueno, pues esperemos que sí, ¿verdad? Pero no te aseguro que puedas estar comiendo 3 veces al día. Ok, la siguiente pregunta es: oye, pero la verdad es que yo sí necesito dormir mínimo 8 horas al día, porque si no, la verdad no la hago. O sea, me siento muy cansado y no puedo trabajar de la manera correcta. Y la respuesta también podría ser: pues tampoco te lo aseguro. La verdad es que es muy posible que incluso puedas salir de madrugada, tengas que salir de madrugada donde te encuentres, porque pues puede ser peligroso la actividad de compartir la fe en aquel lugar. Entonces tampoco te lo aseguro. Bueno, oye, pero la verdad es que, bueno, a mí me gusta mucho mi computadora, mi iPad, mi celular, mi cámara así padre para tomarme fotos chic y nice. Entonces, sí me las puedo llevar, ¿verdad? Bueno, tus herramientas de trabajo serán una Biblia, un cuaderno y una pluma. Ok. Bueno, sabiendo esas cosas, sabiendo las respuestas que te dieron, es muy probable que nosotros entonces podamos sí responderle a Dios. Pero además de eso, imagínate que te dicen: la verdad es que no te aseguro nada de lo que tú me dijiste, pero lo que sí te aseguramos y que nos dijo el Espíritu Santo es que ciudad tras ciudad, a donde tú vayas, te espera cárcel y sufrimiento. La verdad es que eso sí te lo puedo asegurar. Mira, ya nos lo dijo el Espíritu Santo. ¿Te aventarías? Entonces, sabiendo todo eso, sí podríamos dar una respuesta, y quizás nuestra respuesta podría ser: adiós, Dios, aquí estoy, pero envía mejor a Manuel. Heme aquí, Dios, presente delante de ti. Envía a fulano, o envía a fulanita o perenganita. Porque así somos. El ser humano no está dispuesto muchas veces a sufrir. Esto es lo que le había dicho el Espíritu Santo a Pablo. Vamos a leerlo otra vez, versículo 23. Solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Es decir, me espera vara, me espera látigo, me espera rechazo, menosprecio, burlas, azotes y un montón de cosas, y además cárceles. Eso es lo que Pablo ya sabía, que el Espíritu Santo le había revelado, pero aún así tenía una lealtad inquebrantable en el sufrimiento. De antemano todos ya sabemos que vamos a sufrir, pero detrás de un sufrimiento que Dios aprueba hay una vida eterna, y eso es lo que queremos compartirte el día de hoy.
Pero no solo eso, ¿sabes que cuando tú aprendes a ser fiel a Dios y leal a Dios, vas a ser leal a las personas que están contigo y jamás los vas a abandonar? Jamás los vas a negar, jamás vas a huir por cobardía, sino que vas a enfrentar cualquier situación. Eso es bien importante. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos por medio de su palabra el día de hoy. Y bueno, pues a partir de este momento quiero pedirte que vayamos a analizar el texto bíblico, que hay muchas cosas muy interesantes y muy importantes que podemos aprender de la Escritura. En Hechos 21 del 5 al 6, miren lo que dice la Biblia. 21 del 5 al 6. Cuando regresamos al barco al final de esa semana, toda la congregación, incluidas las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Después de esta ocasión, estos hermanos a los que se refiere esta escritura jamás volvieron a ver a Pablo una vez más en sus vidas. No volvió a ocurrir. Pablo se despide de ellos, pero esta escritura a mí me parece que es una escritura hermosa. Es de las escrituras de la Biblia que más disfruto leer, porque quiero decirte algo. Pablo no era un alma solitaria, perdida, absorta en sus problemas, sin salida. Dice la escritura que a todas partes donde Pablo iba había hermanos que lo abrazaban, que oraban por él, que le infundían ánimo, que eran fieles compañeros de batalla y que estaban dispuestos también a dar su vida en su momento, a lo mejor por Pablo o por algún otro hermano y sobre todo por el evangelio. Cuando yo veo esto, me doy cuenta de que nosotros podemos tener personas también leales a nuestro alrededor. Quiero decirte que tú no vas a estar solo, que tú no vas a estar sola en tus sufrimientos. Quiero decirte que es un plan de Dios que la iglesia sea un lugar de ayuda mutua de unos con otros. Quiero decirte que cuando tú decides enfrentar la vida así de difícil como está, confiando en las promesas de Dios, vas a tener gente leal a tu alrededor, gente que va a querer ayudarte, que va a orar por ti y que te va a amar. Ese es un plan de Dios que cuando lo logramos entender, podemos estar muy cercanos a poder superar todas nuestras dificultades y todas nuestras pruebas. Por eso te digo que este versículo me parece hermoso. Dios quiere ayudarte así también por medio de otras personas. Eso es muy especial. Más adelante dice que Pablo llega a otra región, pero quédate con esta imagen en tu mente. Piensa cómo ese barco, después de que oran ellos y se arrodillan en la playa y se despiden con un beso y un abrazo, Pablo se sube a esa embarcación y se va alejando y cada vez ese barquito se va haciendo más pequeño hasta que por fin desaparece. Los hermanos ya no lo ven en el horizonte y deciden regresar una vez más a su casa. Realmente es una escena impresionante, es una escena que deja mucho en mi corazón. Ese es el amor de Dios, nos cuida de una manera muy intencional y se preocupa por nosotros. Dice el versículo 10, varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Una vez más, ya había una cuestión un tanto, digámoslo, complicada con respecto a los sentimientos de los hermanos, que no querían ver quizás a su líder espiritual, al hombre que tanto amaron, al que lo veían como incluso como un padre detenido. No lo querían ver encarcelado, no lo querían ver en situaciones complicadas. Y dice la escritura que le pedían a Pablo que por favor no fuera a Jerusalén. Pero Pablo tenía un Dios que le mostraba las cosas de una manera muy clara. Dios fue muy claro con Pablo. Dios le reveló la verdad de lo que iba a ocurrir. Y Pablo ya sabía lo que en su momento le pasaría. Quiero decirte que cuando tú te acerques a Dios, te vas a encontrar con un Dios muy sincero, muy abierto,
y que es muy probable que te revele muchas cosas por medio de su palabra o también por medio de otras personas que Dios mismo va a usar para ayudarte. Pero aquí es donde no debemos tener ningún miedo de que Dios nos muestre o nos revele su verdad, porque así como nos revela su verdad, nos ayuda a salir de las situaciones complicadas si es su voluntad. Así que quiero que sepas que ese Dios que te va a revelar su verdad va a estar dispuesto a ayudarte. Y eso fue lo que ocurrió. Por medio de este profeta le hizo saber que iba a ser detenido, tomó su cinturón y se amarró, se sujetó de tal forma que Pablo pudiera ver cómo iba a quedar, en qué situación complicada iba a quedar en un futuro. Pero miren la respuesta de Pablo, me llama mucho la atención. En el versículo 13, pero él dijo, ¿por qué todo este llanto me parte en el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser encadenado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. La actitud de Pablo y la respuesta de Pablo denota a un hombre que era leal en cualquier circunstancia. Pero este hombre que fue leal en cualquier circunstancia, ¿sí?, no dio cabida en ningún momento en su corazón a la duda de si Dios lo iba a ayudar. Dice que incluso estaba dispuesto a morir por Jesucristo mismo. Estaba dispuesto a entregar su corazón, su alma, su tiempo, cualquier cosa que él tuviera y que pudiese ser de valor para el evangelio. Estaba dispuesto a darlo. Si lo viéramos de alguna manera, incluso hasta poética, por así decirlo, Pablo en este momento ya era un preso, pero un preso de Jesús. Había amado a su Señor y no quería irse, no quería escaparse de esa prisión en la que se encontraba. Amaba tanto la palabra de Dios, amaba tanto que Jesús lo hubiese considerado para ese plan de salvación, para compartir el evangelio, y él no quería irse, no quería escapar de su amo. Miren lo que dice, por favor vamos a la escritura, en versículo 30 dice, toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venían el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. Luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Ahí se cumplió lo que había dicho el profeta, ¿no? El profeta Ágabo, cómo lo iban a sujetar. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo entre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando desde atrás, mátenlo, mátenlo. Okay. Puedo ver aquí, a pesar de la situación, un hombre muy confiado en Dios. Igual que Pedro en algún momento cuando estuvo en la prisión. Porque, a ver, la situación cambió de una manera drástica, ¿no lo crees? Primero pasó que los judíos, cuando llegó una vez que sí llegó a Jerusalén, porque en este momento ya había llegado a Jerusalén, Pablo ingresa al templo y hace algunas actividades que tenía pensado hacer y que ya se había puesto de acuerdo con los discípulos de Jerusalén. Pero en ese momento algunos alborotadores comenzaron a hacer disturbios de tal manera que la gente quería hacer pedazos al apóstol Pablo. Pero es curioso que aquellos que lo querían matar se vieron detenidos nada más y nada menos por el comandante del imperio romano, o de los romanos. Es decir, ellos lo querían matar, pero el comandante llega, se abre paso entre ellos y lo rescata. Se los quita de las manos
Y luego después de esto dice que los soldados lo cargan en sus hombros para que no lo fueran a seguir maltratando. Pero además dio la orden de que lo llevaran a una fortaleza. Ok, una fortaleza. A ver, Pablo, de ser una persona que estaba expuesta al maltrato, dan la orden para que se lo lleven a una fortaleza. Interesante. Por eso Pablo estaba confiado. Pablo sabía, si Dios quiere que aquí mismo me maten, así sucederá. Y si no, Él me va a rescatar de esto. Él tiene el poder de hacerlo. Miren lo que dice en el versículo 37. Cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante, ¿puedo hablar con usted? ¿Hablas griego?, le preguntó el comandante, sorprendido. Ok, miren, todas las situaciones difíciles que hemos pasado en nuestra vida, nuestro sufrimiento nos equipa. Todo lo que vivimos en el pasado nos equipa. Pablo, en este momento, decide hablar con el comandante en griego. Y el comandante se sorprendió porque pensó que Pablo pues era un hombre que nada más hablaba en arameo. Pero es muy posible que además Pablo conociera el hebreo antiguo, porque gran parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, ¿qué significa esto? Todo lo que Pablo vivió desde su juventud hasta ese momento lo equipó para que Dios lo pudiera usar en el momento que Él quisiera. Si tú fuiste abusado de pequeño, si tú saliste de las drogas o del alcoholismo, si tú pudiste superar una fragmentación familiar, si tú pudiste superar la pérdida de un familiar por alguna enfermedad, la que sea, cualquier cosa, todo ese sufrimiento que tú pasaste te equipa para que hoy tú puedas ser una persona que ayude a otra, y que ese eslabón de ayuda de unos a otros nos permita salir victoriosos. Pablo había sido equipado desde su juventud, no solamente por el conocimiento bíblico que tenía, el conocimiento, digámoslo, académico, sino por todo ese sufrimiento que había venido pasando. Y en ese momento él ya era un hombre firme, era un hombre estable en sus emociones, era un hombre con convicciones. Y sin duda, fíjense lo que dice la siguiente escritura, sin duda Dios pudo usarlo para su propósito. El que hayas pasado por situaciones muy difíciles de sufrimiento es porque Dios sabe que en un futuro tú vas a ser usado, que tú vas a ser usada para su voluntad. Miren lo que dice el versículo 40, el comandante estuvo de acuerdo. Entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. Lo que ocurre es que cuando Pablo le habla en hebreo, le pide de favor, le hace la petición de que le permita a su vez dirigirse a toda esa multitud que quería hacerle daño a Pablo. ¿Y qué crees que ocurrió? Pues el comandante le da esa posibilidad y Pablo les empieza a dar un mensaje. En ese momento, Pablo dio testimonio una vez más a una multitud de personas que querían matarlo. Tuvo la oportunidad de testificar acerca de Jesús, de su Señor Jesús. Y comienza el relato, te invito a que lo leas. Comienza a relatar cómo fue que Jesús se le apareció, cómo fue que él perseguía a los cristianos, cómo fue que se volvió a Dios y cómo cambió su vida de manera radical. Pero el punto aquí es importante que lo sepas. Llega un momento en ese relato cuando dice a su vez que Jesús le pide que vaya y dé el evangelio, a los gentiles, es decir, a los paganos, a los que no eran judíos. Y una vez más comenzó un gran alboroto tan fuerte que Pablo corría peligro, un peligro inminente una vez más. Pero miren lo que ocurrió. En el versículo 24, el comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Y bueno, después de aquí comienza un proceso legal muy largo. Este proceso legal llevó incluso a Pablo
a ser enjuiciado hasta Roma, hasta la capital del imperio, donde estaba el César. Me doy cuenta que es muy trascendental la vida de Pablo, porque a todos nosotros nos da un ejemplo de vida, aún en los sufrimientos. Cuando él dice esto, que si estaba permitido azotar a un ciudadano romano, el comandante se quedó, dice la escritura que se quedó boquiabierto, se quedó pasmado. Él y todos los soldados, el oficial que lo iba a latigar va y le dice al comandante, ¿sabes qué? Este Pablo al que pues, lo vamos a azotar o lo vamos a castigar, acaba de decirme que es ciudadano romano. ¿Tú sabías eso? O sea, obviamente el comandante no lo sabía y todos se llenaron de miedo. Tuvieron miedo de hacerle eso a Pablo. Pablo era un hombre muy listo, era muy inteligente y en su momento él sabía cuándo sacar sus credenciales, porque realmente las tenía, a pesar de que era un hombre muy humilde y no le gustaba presumir o fanfarronear, pero sí era un hombre de Dios y en su momento tuvo que usarlo para que después, en un futuro, fuera llevado a Roma por la voluntad de Dios y en la misma Roma siguiera predicando el Evangelio. Todos los sufrimientos que tú has tenido, todas esas situaciones muy dolorosas que te han lastimado el alma y tu corazón, cuando las enfocamos en Dios, cuando las llevamos a Dios, cuando las tratamos con Dios, cuando permitimos que Dios sane nuestras heridas y que Él nos dirija, aún en momentos de sufrimiento, nos llevan a una victoria muy grande. Yo te invito a que tú quieras estudiar la Biblia, que conozcas este plan de salvación que todos nosotros hemos conocido y que seas usado por Dios, que todo ese sufrimiento tú lo sepas usar en un futuro para ayudar a otras personas. La forma de mantenernos leales e inquebrantables en el momento de la prueba es conociendo profundamente a nuestro Señor Jesús. Acompáñenme en una oración. Bendito Padre que estás en el cielo, te doy muchas gracias por este momento, por tus escrituras, porque aún ya sabemos que en momentos de sufrimiento tú puedes ayudarnos a salir adelante de cualquier situación complicada. Dios, tú sabemos que eres todopoderoso, que eres eterno y que nada se escapa de tu control o de tu poder. Hoy queremos darte gracias por las escrituras y por el ejemplo que nos da el apóstol Pablo para poderte servir de una mejor manera. Gracias, y es a través de Jesús que te pido y te oro todas estas cosas. Amén. Muy bien, hasta pronto, que estén bien.